Buenas tardes. Voy a hablar 24 minutos. Quiero dar un saludo especial a mi amigo Raúl Molteni, presidente de la Academia Internacional de la Calidad, como miembro académico de esa institución, y le agradezco que nos acompañe hoy. Para poner en perspectiva los episodios que quiero describirles, de los que en estos meses se están cumpliendo el primer centenario, pues se desarrollaron entre el 6 de noviembre de 1924 y el 3 de enero de 1925, tendré que recordarles algunas fechas y sucesos anteriores. No se preocupen que lo haré con prudencia. En 1913, el Premio Nobel de Literatura fue otorgado al polímata indio Rabindranath Tagore, poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, compositor de canciones infantiles y pintor. Usé recién la palabra polímata. Esta se aplica a aquellos que llegan a la excelencia en varias áreas del conocimiento humano, como fue el caso de Leonardo da Vinci. Tagore fue la primera persona de origen no europeo en recibir ese premio. Tenía a la sazón 52 años. Su obra comenzó a ser conocida en lengua española a partir de 1914, gracias a las traducciones de Zenobia Camprubí, mujer del poeta español Juan Ramón Jiménez, el conocido autor de Platero y yo, que imagino que todos hemos leído y algunos detestado, como todo aquello que se debe leer por obligación. Por esta y otras obras, Juan Ramón Jiménez, a su vez, recibiría el Premio Nobel en 1956, pero esa es otra historia. Desde 1910, Tagore también fue traducido al francés por André Gide. Todas estas traducciones a lenguas romances fueron hechas a partir de la versión inglesa de las obras de Tagore, puesto que éste escribía originalmente en bengalí, una lengua que hoy hablan 230 millones de personas en el mundo. A pesar de las extraordinarias distancias, mientras tanto en la lejana Buenos Aires, alguien que leía inglés, francés y naturalmente castellano, disfrutaba y admiraba los libros de Tagore. Era Victoria Ocampo, uno de los personajes más importantes en el crecimiento y desarrollo de una cultura argentina abierta al mundo. No solo admiraba a Tagore, sino también a Gandhi, cuyas lecturas la llevaron a intentar vivir de acuerdo con el precepto de la no violencia, justo ella, dueña de un carácter fuerte e impetuoso. Ajeno a todo esto, en 1921, el gobierno del Perú decidió celebrar con gran pompa el primer centenario de su independencia, proclamada el 28 de julio de 1821. Desde 1919 regía los destinos de ese país hermano Augusto Leguía, quien, al frente de lo que él llamaría la Patria Nueva, continuó en el cargo de presidente del Perú hasta 1930, por medio de sucesivas reformas constitucionales y elecciones en consecuencia. Los festejos fueron fastuosos, con la presencia de varias delegaciones extranjeras. Así fue como, al igual que Buenos Aires en 1910, la ciudad de Lima quedó ornada de varios monumentos, regalo de las colectividades y países extranjeros con los que el Perú mantenía relaciones de mayor afecto y cercanía. Hubo dos notorias ausencias: la de Venezuela, con el débil argumento de que los festejos daban más énfasis a San Martín que a Bolívar, y la de Chile, todavía envuelto en discusiones sobre fronteras con el Perú. La fastuosidad de los festejos del centenario de la independencia estaba acorde con la personalidad de Leguía, a quien se acusaba de un acendrado amor por el culto a la personalidad que le brindaban sus partidarios. Por consiguiente, cuando se acercó el centenario de la batalla de Ayacucho, que selló el proceso independentista del Perú, que debía cumplirse el 9 de diciembre de 1924, se planificaron más festejos, con mayor pompa si cabe, que los anteriores. Entre las invitaciones efectuadas por las embajadas del Perú en el mundo, una estuvo destinada a Rabindranath Tagore. Era una invitación extraña, tanto por la naturaleza del anfitrión, el gobierno peruano, como por la identidad del invitado, un poeta cuya lengua materna era el bengalí, sin contacto alguno con Hispanoamérica. Cuando en Calcuta se supo de su aceptación, algunos diarios de lengua inglesa se burlaron de Tagore. Los medios de prensa de capitales británicos le tenían poca simpatía. Después de todo, Tagore, aunque técnicamente era súbdito inglés, representaba a las minorías locales cultas que, como Mohandas Gandhi, se oponían a la dominación británica.
Tagore aceptó la invitación porque tenía cierto interés en conocer la cultura incaica y además esperaba poder juntar algo de dinero para las escuelas agrícolas que había fundado y mantenía en su país. Pero viajar desde la India al Perú en 1924 requería cubrir un trayecto complicado, desde Calcuta a Colombo, capital de la otrora Ceilán, hoy Sri Lanka, de allí a Marsella, luego a Barcelona y de esta a Buenos Aires, en vapor. De Buenos Aires debería llegar a Lima viajando en el ferrocarril trasandino hasta Santiago y luego en barco hasta el Callao. Distinto fue el camino emprendido por otro literato invitado, el argentino Leopoldo Lugones, que viajó en avión militar desde Buenos Aires. Si bien Tagore, como explicaré en algunos momentos, nunca llegó a Lima, Lugones sí lo hizo. Eso le permitió pronunciar allí un famoso discurso en el que dijo palabras que repercutirían por muchos años. Aunque con escasa relación con el tema de hoy, ese discurso tiene algunas connotaciones curiosas, por lo que voy a citar apenas un párrafo. Dijo Lugones: «Señores, dejadme procurar que esta hora de emoción no sea inútil. Yo quiero arriesgar también algo que cuesta mucho decir en estos tiempos de paradoja libertaria y de fracasada, bien que audaz, ideología. Ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Así como ésta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, ella hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia o el socialismo. La hora de la espada adquiriría curiosas resonancias en el futuro». Tagore no llegó nunca al Perú. Comenzó a sentirse mal en las costas del Brasil, empeoró en Montevideo y llegó en mal estado a Buenos Aires. Cuando desembarcó aquí en diciembre de 1924, la Argentina estaba gobernada por Marcelo T. de Alvear. El país conocía una pujanza económica y cultural que llamaba la atención en todo el mundo. Pero Tagore sabía muy poco de la Argentina. Había leído Allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Enrique Hudson, con quien lo unía una cierta afinidad literaria por la naturaleza y el mundo salvaje. En ese libro, publicado en Inglaterra en 1918, Hudson describió su infancia en Quilmes, en la Argentina, entre 1841 y 1874. Por consiguiente, la idea de la Argentina que Hudson transmitió a Tagore era la de una enorme extensión de pampas en las que abundaban los ranchos de adobe y con techos de paja. Claro, no fue eso lo que vio cuando llegó a Buenos Aires el 6 de noviembre de 1924. Buenos Aires era la capital de una de las naciones que en esa época ostentaba uno de los estándares de vida más altos del mundo. El presidente Alvear, su gabinete y las figuras influyentes del mundo cultural estaban familiarizados con los aspectos más refinados de la cultura europea de ese entonces. Poco tiempo antes habían visitado la ciudad personajes como el príncipe de Gales, Einstein y el marajá de Capurtala. Buenos Aires era la meca cultural de Hispanoamérica. Tagore fue alojado en el Hotel Plaza, a donde llegó con su joven secretario inglés, Leonard Elmhirst, de 33 años. Pero Tagore llegó enfermo y abatido. Además era un hombre triste, viudo de una mujer joven, con 3 de sus 5 hijos ya muertos, y al igual que Victoria Ocampo había sido protagonista de un amor prohibido. Enamorado de su cuñada Kadambari, a la que conocía desde su infancia, cuando ésta se suicidó, le produjo un golpe tremendo en su ánimo y en la sensibilidad del poeta. Su salud quebrantada no auspiciaba el mejor de los destinos. Victoria Ocampo, por su parte, ya había escandalizado a la sociedad porteña de muchas maneras. No solo había obtenido el primer carné de conductor, sino que había sido vista en pantalones. Y para colmo estaba separada de su marido Luis Bernardo de Estrada, monaco, mientras mantenía una ostensible relación sentimental con un primo hermano de este, Julián Martínez. Para colmo, Victoria venía de publicar varios artículos en La Nación, algo poco habitual para una mujer de su clase. Y su primer libro, de Francesca Beatrice, aparecido ese mismo año, 1924, se refería a otro amor prohibido, similar al suyo, el de Francesca da Rimini, enamorada de Paolo Malatesta, el hermano de su marido Giovanni. Los diarios porteños habían anunciado con grandes titulares la llegada del escritor indio. Sus obras gozaban de gran popularidad en la Argentina.
Victoria Ocampo, que lo admiraba y que poco antes había publicado un artículo en La Nación sobre el escritor, se enteró inmediatamente de que éste estaba enfermo cuando intentó visitarlo en el Plaza Hotel. Para no presentarse sola delante de su ídolo, lo que violaría las estrictas convenciones sociales de la época, Victoria se hizo acompañar por su amiga Adelia Acevedo, entonces presidenta de Amigos del Arte, institución que tenía sus oficinas en Florida al 900, a pocos metros del hotel. Ante la noticia de la enfermedad de Tagore, Victoria concibió la idea de tomarlo a su cuidado. Un comité de recepción, presidido por el eminente Ricardo Rojas, entonces decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, no reaccionó a tiempo ante el empuje de Victoria y ésta logró su cometido. La Embajada del Perú en Buenos Aires no tenía instrucciones acerca de qué hacer con el invitado, y tanto este como su secretario parecían estar sobrepasados por los acontecimientos. Luego de varios pasos de comedia, Victoria logró de alguna manera secuestrar a su ídolo, como lo haría hoy una fan con un músico o cantante de rock and roll. Inmediatamente le procuró atención médica por medio de su pariente, de Victoria, Mariano Castex Torres, bisabuelo de nuestro consocio Francisco Castex, y uno de los más destacados galenos argentinos de ese entonces, que confirmó la necesidad de que Tagore hiciera un imprescindible reposo en Buenos Aires y por el momento le prohibió seguir al Perú. Aunque don Mariano estaba casado con Clara Tomasa Ocampo, pariente de la escritora, nada nos hace dudar de la veracidad de la recomendación médica. Victoria se movió rápidamente para conseguir alojamiento para su forzado huésped. Consiguió prestada una quinta en San Isidro, pues sus padres se negaron a que Tagore se alojara en Villa Ocampo. Seguramente pesaron varios argumentos para ese rechazo. No parecía fácil para las convenciones sociales de la época albergar a un caballero viudo de 64 años, oriundo de un país remoto, con el aspecto de un patriarca bíblico, vestido con largas túnicas, no todas en buen estado, en una casa frecuentada por una familia numerosa en la que abundaban las solteras, por más premio Nobel que él fuera. La quinta, Mira el Río, en San Isidro, propiedad de la familia La Fuente Machain, podía pedirse prestada por unos días, pero cuando fue evidente que la estadía se prolongaría, gracias en parte a las sugerencias médicas del doctor Castex, hubo que acordar un alquiler. Victoria no contaba con demasiado dinero efectivo, como la enorme mayoría de las mujeres de su tiempo, por lo que debió empeñar una famosa tiara de brillantes, con la que había causado impacto en Roma durante su luna de miel unos años atrás, para poder afrontar el gasto. Esa tiara y esa luna de miel dieron lugar a una novela del escritor Ángel de Estrada, hijo, de la que Victoria fue protagonista, novela hoy felizmente olvidada. Lo cierto es que Tagore fue instalado en Mira el Río junto a Elmhirst. Victoria permaneció en Villa Ocampo, pero todos los días hacía el recorrido entre ambas casas. Para brindar aún más hospitalidad a su huésped, envió su ama de llaves, personal, para que atendiera las necesidades incluso gastronómicas de Tagore. Este no hablaba castellano, ni Fanny, la empleada de Victoria, hablaba otra cosa más que nuestro idioma nacional y con fuerte acento peninsular. No obstante, se entendieron de maravillas. Tanto Tagore como su secretario Elmhirst y Victoria han dejado constancias escritas de su convivencia en Mira el Río. Allí, según parece, y cito, la atmósfera estaba cargada de erotismo. Tal como se desprende de sus respectivas memorias y cartas, Victoria admiraba a Tagore, pero sentía que su admiración no era retribuida y que no llegaba a comprender al poeta en profundidad. Sentía cierta envidia por la confianza que Tagore tenía en Elmhirst. Este, a su vez, estaba celoso de la relación que el escritor mantenía con Victoria y estaba secretamente enamorado de ella. En rigor, no tan secretamente. En una ocasión, mientras volvían ambos después de almorzar en Harrods, desde Buenos Aires a San Isidro en automóvil, guiado por Victoria, por supuesto, el joven secretario tomó la mano de su anfitriona y citó textualmente a Victoria. La puso sobre su sexo, que dio en ese momento señales irrefutables de su existencia. El sopapo que recibió el inglés y el portazo del auto debe resonar todavía bajo las tipas de la Avenida del Libertador. Victoria, por su parte, ocultó a Tagore que ella mantenía una relación afectiva con Julián Martínez, que durante toda la estadía de Tagore en la Argentina mantuvo un discreto segundo plano. Pero más allá de estos aspectos domésticos, la vida de Tagore en la Argentina se desarrolló en relativa placidez. Recibía visitas de escritores y músicos y también de simples admiradores.
También participó alguna vez de las tertulias en la casa de la famosa Susana Torres de Castex, madre de su médico personal, donde esos encuentros se superponían con las reuniones del Gabinete Nacional. Viajó también a Villa Victoria, en Mar del Plata, y pasó algunos días en la estancia Chapadmalal, que no le gustó. Más aún, el lugar se convirtió en eje de un debate entre él y Victoria acerca del sentido de la poesía y la moda occidental. Tagore y Elmhirst se sentían incómodos, no tanto por la cotidianeidad con Victoria Ocampo, sino ante la situación planteada frente al gobierno del Perú, que había pagado el pasaje de ambos desde Calcuta a Lima. Por consiguiente, pidieron a Victoria que los asistiera para resolver la situación. Ella era amiga del presidente Alvear, que además era pariente de la mujer del doctor Castex, y del canciller Ángel Gallardo. El ministro de Marina era el almirante Don Ben García. De algún lado surgió la idea de llevar a Tagore hasta el Callao en un buque de la Marina Argentina, el destructor Rivadavia. Se trataba de un acorazado construido en 1911 en Quincy, Massachusetts, en los astilleros de Fall River. Había costado más de $300 millones en valores de hoy. Su diseño había sido obtenido por la Marina Argentina de manera astuta, haciendo competir a fabricantes europeos y americanos para finalmente contratar una opción mixta con el astillero de Fall River. Se dice que al momento de ser encargado posiblemente fuera el acorazado más importante de la época en el mundo entero. Y se dice también que los astilleros de Quincy nunca más volvieron a ser un buque de guerra de semejante tamaño. Ese año 1924 el Rivadavia había sido remozado. Se transformaron sus calderas y su artillería, se instalaron directores de tiro modernos, relojes calculadores, giroscopios, transmisores de azimut. Se reemplazaron sus 12 cañones de 102 milímetros por otros más modernos de 76 milímetros. Se modernizó su sistema de lanzatorpedos, el timón y transmisiones de eje de hélices y se aumentó su desplazamiento en 1.000 toneladas a 31.000 toneladas. La ocasión era magnífica. El buque recién restaurado era una perfecta encarnación náutica del poderío bélico argentino y pasar frente a Valparaíso con esa nave constituiría una ocasión ideal como demostración de fuerza ante los amigos chilenos. Tagore y Elmhirst contactaron a Bailey Elston, ministro inglés en Buenos Aires. No nos queda claro de quién fue la iniciativa de trasladar a ambos en un buque de guerra argentino, pero las instrucciones del gobierno de Su Majestad Británica fueron clarísimas. Tagore, caballero distinguido con la Orden del Imperio Británico a raíz de su premio Nobel, no podía viajar al Perú en una nave de guerra argentina, y mucho menos en esa nave. Sería una provocación y el Reino Unido, de alguna manera, la habría permitido. Tagore volvió varias veces a visitar al doctor Castex, que finalmente decidió que un viaje al Perú era absolutamente desaconsejable. Esto puso fin a sus planes de seguir viajando, por lo que el poeta decidió volver a Europa. Victoria pagó su pasaje de vuelta en el Giulio Cesare, que en enero de 1925 lo dejó en Génova. El encuentro entre Victoria y Tagore tuvo importantes consecuencias intelectuales. En primer lugar, implicó un retorno de Tagore a la poesía que había abandonado tiempo antes, al extremo que dedicó un libro completo de poemas a su protectora argentina. Y luego de conocer al pintor uruguayo Pedro Figari, amigo de Victoria, Tagore comenzó a pintar. Más aún, en un segundo encuentro en París, en 1930, Victoria organizó para él una muestra de sus pinturas en una galería de arte de esa ciudad. Y siempre, en todas sus obras, hay una silueta femenina que algunos mal pensados asociamos con la de su deseada Victoria. Para ella, el encuentro tuvo una trascendencia significativa. Le demostró la existencia de cánones estéticos absolutamente distintos a los que ella conocía y con los que estaba familiarizada. La confrontó con ideas diametralmente opuestas a las suyas, en materia de educación popular, por ejemplo, pero también el encuentro la llevó a amar a la India y a las filosofías orientales. Mucho de ello quedó demostrado cuando, unos pocos años más tarde, en 1931, Victoria fundara la revista Sur, el más importante vehículo intelectual de Hispanoamérica en el siglo XX, a través de cuyas páginas se preocupó por mostrar a nuestro país las ideas y el pensamiento que florecía más allá de nuestras fronteras. Al fundar la revista, Victoria tenía en su conciencia, entre otros objetivos, la necesidad de hacer descubrir a sus lectores la existencia de otro mundo, el de las letras orientales. Así la convirtió en un puente con otras culturas,
algo impensado y, por cierto, novedoso en la lenta construcción de un sustrato cultural para nuestro país, cuya idiosincrasia, o al menos la de las clases influyentes, estaba monotemáticamente concentrada en Europa, mejor aún en Francia e Inglaterra. La visita de Tagore a la Argentina fue utilizada por algunos medios de prensa argentinos para objetar algunos puntos de vista críticos de nuestra relación con el Reino Unido. Así, The Standard escribió: quienes critican a Inglaterra hubieron de revisar su léxico para modificarlo, porque tuvieron que reconocer que la política de Gran Bretaña hacia la India no puede haber sido tan mala, después de todo, desde el momento en que bajo el dominio británico nació, vivió y publicó sus ideas un hombre de esa talla, proclamó sus convicciones y demostró con sus actos que la libertad no es incompatible con el dominio británico. Ya no será posible acusar a nadie de tratar a los argentinos como si fueran hindúes. En septiembre de 1968, Indira Gandhi visitó la Argentina. A escasas 2 horas de su llegada desde Río, su escala anterior, la primera ministra india estaba almorzando en casa de Victoria Ocampo en San Isidro. Algunos medios de prensa objetaron el escaso contacto de Indira con sectores gremiales y políticos de la oposición, pero la visita a Victoria tenía condimentos particulares. Allí, aunque no en esa misma casa, se había forjado un vínculo cultural entre el poeta más importante de la India, autor de la letra del himno nacional de ese país, y una representante destacada de la intelectualidad argentina. En ningún otro país latinoamericano existe un precedente semejante. Solo la Argentina está en condiciones de explotar el soft power, que significa haber sido el único lugar de acogida en toda América Latina de un personaje de envergadura nacional como lo es Tagore para la India. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Mejor así. Me permito agregar algo. ¿Por qué no le gustó Chapadmalal a Tagore? Chapadmalal, no sé si alguna vez han visto las fotografías, es una especie de manor house inglés trasplantado a la pampa en el sentido genérico de la expresión. Es una casa inglesa con torres cubierta de hiedra, con un jardín muy cuidado. Y Victoria pensó que Tagore quedaría encandilado con esa casa. Nada de eso ocurrió. En la India, las casas son generalmente de un solo piso, con habitaciones interiores donde hay lugares para descansar y un gran porche abierto, lo que se llama la veranda, que es una palabra de origen indio, que es una especie de galería amplia y cubierta donde hay también lugares para descansar, reposeras, sillones, etc. Pero no hay un juego de comedor, no hay sillas en un salón, nada de eso existe. Cuando Tagore vio esa casa llena de muebles ingleses, casi todos de colección, le pareció una mueblería. Y se lo dijo a Victoria y se lo dijo a los dueños de casa también. Con lo cual la cuestión estaba un poco tensa. Para colmo, en ese ambiente se generó una discusión, una conversación, mejor dicho, acerca de la poesía occidental. Y Victoria intentaba convencer a Tagore de que nuestra poesía occidental tiene grandes valores estéticos, que Tagore no compartía. Y Victoria le insistía en un poeta francés, Baudelaire, diciéndole que para ella era el epítome de la belleza poética. Y Tagore la miró un rato y dijo: para mí Baudelaire es un poeta de mueblería, que era un insulto para ella tremendo. Así que la relación de Victoria con Tagore respecto a los muebles, a las casas de estilo y a la poesía occidental nunca fue demasiado plácida. Y esto creo que convenía destacarlo. Gracias.